chicos, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos nuevamente a su curso de Química Básica. En el video de hoy vamos a estudiar qué es el átomo. Dentro del contenido de hoy vamos a ver los modelos atómicos, la estructura del átomo, el número atómico, la masa atómica y qué es un isótopo. Bueno, vamos a comenzar nuevamente hablando de la materia. Esto lo vimos en el video anterior y solamente es un recordatorio. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Ya habíamos hablado que esta materia se clasifica tanto en sustancias como mezclas. Y pues cada una de la materia se puede estudiar de acuerdo a sus distintas propiedades, ya sean físicas y químicas o extensivas e intensivas. Como ya lo habíamos observado, la materia se encuentra en todos lados. Lo que podemos ver y tocar, como los árboles, la tierra, el agua, o lo que no podemos tocar, como algunos gases, el aire y los átomos. Ahora, ¿qué pasaría si comenzamos a dividir una materia? Por ejemplo, un lápiz. Si lo dividimos con una navaja, miles de veces. Y pues tenemos pedacitos sumamente pequeños. ¿Habrá un momento en que ya no se puedan dividir más? Bueno, esa fue la pregunta que se estuvo realizando distintos científicos. Uno de ellos fue Demócrito, el cual acuñó el término de átomo aproximadamente en los años 450 a.C. Él mencionaba que la materia estaba formada por pequeñas partículas que eran indestructibles o indivisibles, es decir, eran pequeños pedazos de materia que ya no se podían dividir más. Sin embargo, pues hasta aquí se quedó por mucho tiempo este concepto. Sin embargo, en 1808, John Dalton comienza a estudiar más acerca del átomo. Y bueno, Dalton estaba de acuerdo con lo que se había descrito por Demócrito, que una vez dividiendo alguna sustancia o alguna materia, había un momento en que ya no se podía dividir más, por lo que Dalton postula la teoría atómica. Uno de sus postulados es que los elementos están formados por partículas llamadas átomos. Estos átomos todos son idénticos entre sí y ya no pueden dividirse más. Otro de sus postulados es que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, tanto en tamaño como masa y propiedades químicas. Aquí les muestro una imagen de los átomos del elemento X, es un ejemplo, los átomos del elemento Y. Y que podemos observar que tanto los átomos del elemento X como el elemento Y pueden reaccionar y formar un compuesto que presenta átomos de ambos elementos. Como pueden observar, a pesar de estar mezclados, podemos identificar fácilmente cada uno de los átomos de cada elemento, por lo que son únicos entre sí. Otro de los postulados es que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. Y nuevamente retomamos esta imagen donde ya habíamos hablado de los compuestos. Los compuestos están formados por átomos de distintos elementos. Nuevamente tenemos al átomo del elemento X y al átomo del elemento Y. Cuando se lleva a cabo una reacción y estos dos elementos se juntan, podemos observar la formación de un compuesto formado por los dos tipos de elementos. Y finalmente tenemos el cuarto postulado, donde nos dice Dalton que una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos, sin embargo jamás supone la creación o destrucción de los mismos. Esto va de la mano con la ley de la conservación de las masas. Nuevamente tomando esta imagen de referencia, podemos observar que cuando se lleva a cabo una reacción, solamente podemos observar que hay una combinación o reordenamiento de los átomos de ambos elementos. Sin embargo, si se ponen a contar cada uno de los átomos de los dos elementos, pueden observar que
son el mismo número que los reactivos iniciales. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos del elemento Y. Y si los cuentan de este lado, pueden contar 8 átomos del elemento Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo que se respeta la ley de la conservación de las masas, donde jamás se va a crear algo nuevo y tampoco se va a destruir los átomos que están involucrados en cada una de las reacciones. A pesar de que los postulados de Dalton son bastante robustos, él creía que el átomo era indivisible y que se asemejaba a una esfera. Sin embargo, años más adelante se corroboró que no era del todo cierto y se pudieron describir distintas partículas subatómicas que vamos a ver a lo largo de este video. Más adelante, el científico llamado Thomson propone el modelo atómico de budín de pasas. ¿Y cómo es que él lo propone? Bueno, él fue el responsable de descubrir o describir las partículas con carga negativa. En este experimento, él observa que estas partículas presentan carga negativa y tienen una masa muchísimo menor a comparación de la masa total del átomo. Él propone que estas partículas se encuentran dentro de todos los átomos de todos los elementos y a estas partículas les llamaron electrón. Pero bueno, ¿cómo es que se percataron de la existencia de estas partículas con carga negativa? Ellos diseñaron uno de los experimentos llamados tubo de rayos catódico. Aquí se colocan dos placas metálicas y se conectan una con otra a través de una fuente de alto voltaje. La placa con carga negativa, llamada cátodo, es el que emite un rayo invisible y lo dispersa hacia una pantalla fluorescente. Este rayo catódico se dirige hacia la placa positiva, llamada ánodo. Esta pasa por una perforación y llega hasta la pantalla fluorescente, donde se puede observar la dirección de este rayo catódico. A este rayo catódico se le emplea un campo magnético en el cual se puede ver la desviación de distintos rayos. Por lo que aquí podemos observar que cuando se aplica una carga positiva, el rayo se desvía, o una parte del rayo se desvía hacia la parte positiva de este campo electromagnético. Por lo que se supone este rayo contiene las partículas que presentan la carga negativa, al ser atraídos por la placa positiva y al ser repelidos por la carga negativa. Recordemos que las cargas iguales se van a repeler y las cargas distintas se van a atraer. Es decir, positivo se va a atraer por negativo y viceversa. Y bueno, una vez dilucidado la presencia de las partículas con carga negativa, Thomson propone este modelo atómico. Le llaman budín de pasa porque asemeja a un pan o panqué que tienen incrustado una gran cantidad de pasas. Y bueno, aquí está la representación de este modelo atómico, donde todo el átomo es esta esfera grande azul y tiene incrustados muchos electrones. El número de electrones pues va a variar de acuerdo al elemento del que estemos hablando. Sin embargo, pues aquí en este modelo no existen otras partículas subatómicas ni otras partículas con otro tipo de cargas. Solamente está el átomo y podemos observar estos electrones incrustados. Más adelante, en 1911, se propone otro modelo atómico gracias a Rutherford. Ya habíamos visto que Thomson cree que el núcleo es la mayor parte del átomo, sin embargo, gracias a los ensayos de Rutherford, se pudo determinar que existen cargas positivas que se encuentran en un solo punto. A estas cargas positivas les llamó protones. Y
aquí podemos observar, o en este ensayo pueden determinar, que la mayor parte del átomo es espacio vacío. Y bueno, vamos a revisar este ensayo. ¿Cómo es que lograron determinar estas partículas positivas? Rutherford utilizó un emisor de partículas alfa. Estas fueron dirigidas hacia una lámina de oro sumamente delgada. Aquí él puede observar que la mayoría de las partículas pasaban sin problema atravesando a esta placa, o bien tenían una ligera desviación. Sin embargo, algunas partículas se desviaban de manera sorprendente o bien regresaban al punto de partida. Esto sorprendió bastante a Rutherford porque él creía que pues todas las partículas iban a pasar o desviarse ligeramente. Esto concluye que la mayor parte de los átomos es espacio vacío y que en el centro del átomo existe un núcleo sumamente pequeño que presenta cargas positivas que son las responsables de desviar estas partículas alfa que también tienen cargas positivas. Y bueno, aquí en este esquema lo podemos observar. Aquí viene el rayo de emisor o el rayo de partículas alfa, donde podemos observar que la mayoría pues pasa sin problemas. Sin embargo, cuando el rayo choca con el núcleo que presenta a los protones, este lo repele de una manera sorprendente hasta desviarlo por completo. Así que Rutherford propone que en el núcleo existen los protones que presentan carga positiva y que la mayor parte del átomo es espacio vacío. Y bueno, en la actualidad nosotros ya sabemos que existen 3 partículas subatómicas, pero ¿cómo es que se descubrió la última, el neutrón? En 1932, James Chadwick hace un ensayo donde determina la existencia de estas partículas eléctricamente neutras. No son partículas positivas y no son partículas negativas. Por ello le llamaron neutrón. Y pues cómo funciona el ensayo donde determinaron la presencia de estas partículas, vamos a revisarlo. Nuevamente se construye una fuente de partículas alfa. Este rayo incide en una placa de berilio donde va a desprender a estas partículas neutras llamadas neutrones. Estos van a chocar con una pared de parafina, la cual va a desprender a los protones y estos van a ser detectados por un detector. Así es como ellos, James Chadwick y su equipo, determinaron la presencia de otro tipo de partículas que no eran ni los protones ni los electrones. Sin embargo, pues ya con toda esta información se propone el modelo atómico de Bohr. Aquí, con toda la información que ya había recabado de los ensayos anteriores, propone que en el núcleo se encuentran los protones y que los electrones van a orbitar alrededor de este núcleo en órbitas bien definidas. También él propone la existencia de niveles de energía, es decir, que en cada uno de los niveles van a estar orbitando nuestros electrones. Y pues con ellos son capaces de realizar los enlaces químicos. Sin embargo, más adelante se propone el modelo atómico de Schrödinger. Este es un modelo probabilista. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los electrones no están girando de manera ordenada como se pensaba en el modelo atómico de Bohr. Aquí es solamente una nube y que nosotros podemos encontrar al electrón de acuerdo a la probabilidad. Es decir, tenemos una nube de electrones y los orbitales que estaban bien establecidos en el modelo atómico de Bohr solamente son las regiones que van a tener una mayor probabilidad de que podamos nosotros encontrar un electrón. Y bueno, gracias a estos orbitales atómicos, pues podemos determinar los números cuánticos, que vamos a ver en otro video a más detalle. Entonces, vamos a revisar la estructura del átomo con las partículas subatómicas que acabamos de ver.
Ya sabemos que los electrones son partículas subatómicas con carga negativa y estas se encuentran alrededor del núcleo atómico formando una nube de electrones. Los protones se encuentran dentro del núcleo atómico y son partículas con carga positiva. Finalmente tenemos a los neutrones, que son partículas con carga neutra. Estos neutrones también se encuentran en el núcleo atómico junto con los protones. Y aquí les muestro una representación de lo más acercado que sería un átomo. En el núcleo podemos observar que es sumamente pequeño y podemos encontrar tanto los protones como los neutrones, bastante condensados. Y alrededor, en esta esfera, estamos representando a la nube de electrones. Como ya les había mencionado, esta nube de electrones es bastante desordenada, sin embargo, podemos encontrar a los orbitales. Recordemos que los orbitales son la región de máxima probabilidad donde podemos encontrar a los electrones. Y bueno, ya hablando de los elementos, podemos definir que el número de protones nos va a dar el tipo de elemento del que estemos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando del hidrógeno, el hidrógeno solamente tiene un protón y un electrón. Es decir, todos los átomos de este elemento, del hidrógeno, solamente va a presentar un protón y un electrón. Y el número de electrones que presenta cada uno de los elementos nos va a indicar cuántas reacciones o el tipo de reacciones en las que puede participar. Esto lo vamos a ver más adelante en los enlaces químicos. Ahora, vamos a hablar acerca del número atómico y la masa atómica. El número atómico se representa con esta letra, la letra Z, y es el número de protones que se encuentran en el núcleo de un átomo y nos va a representar el elemento. Recordemos que el número de protones siempre va a ser igual al número de electrones. Aquí les muestro una imagen donde vemos nuevamente al núcleo atómico con 6 protones y alrededor podemos encontrar 6 electrones. Entonces, el número atómico solamente vamos a tener el número de protones. Por ejemplo, este elemento contiene 6 protones y todos los átomos de este elemento siempre va a tener 6 protones. Si tiene 7 protones ya es un elemento completamente distinto. Ahora vamos a hablar acerca del número de masa. Este se representa con la letra A y es el número total de neutrones más el número total de protones que se encuentran dentro del núcleo de un átomo de un elemento determinado. El número de masa siempre va a ser mayor al número atómico del que estemos hablando. Por ejemplo, en esta imagen vamos a tener que el número atómico Z es igual a 6, porque tenemos 6 protones, y el número de masa, que está representado por la letra A, en este caso es la suma de protones y neutrones, y en este caso serían 12. Entonces, teniendo esta pequeña fórmula, tenemos que el número de masa es el número de protones más el número de neutrones. O bien, si lo podemos ver de otra manera, es el número atómico más el número de neutrones. Podemos ver, es exactamente lo mismo. Ahora, dentro del número atómico y la masa atómica, también podemos encontrar a los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que presentan distinto número atómico y masa atómica. Es decir, tenemos el mismo número atómico para cada uno de estos átomos, pero la masa atómica entre ellos es distinta. Vamos a revisarlo. Tenemos un átomo de hidrógeno normal, un protón y un electrón alrededor. Por lo que el número atómico, recordemos que se representa en Z, para este átomo es igual a 1. Y la masa atómica, pues como solamente tenemos un protón, pues también es 1.
El hidrógeno es el único que rompe esta regla de que la masa atómica es mayor al número atómico. Pero vamos a ver a sus isótopos. Nuevamente, el número atómico del segundo ejemplo, que se llama deuterio, sigue siendo hidrógeno porque, como pueden observar, todos solo presentan un protón. Y recordemos que el tipo de elemento nos lo va a dar el número atómico. Entonces, para el segundo ejemplo, tenemos que Z, o el número atómico, nuevamente es 1 porque solamente presenta un protón. Sin embargo, aquí cambia la masa atómica. En el caso del deuterio, la masa atómica sería 2, porque estamos sumando un protón con un neutrón que está representado en color azul. Y a esto es lo que llamamos isótopo. Tienen el mismo número atómico, pero tienen una masa atómica distinta. Vamos finalmente con el tercer ejemplo, que sería el tritio. Podemos observar nuevamente el número atómico es 1, solamente tiene un protón, y la masa atómica sería 3, porque este átomo presenta un protón y 2 neutrones, por lo que nos da una masa atómica de 3. Recordemos, el número atómico es el número de protones y la masa atómica es la suma de protones más neutrones. Entonces, solo para repasarlo, un isótopo son átomos que tienen el mismo número atómico, es decir, son el mismo elemento, pero tienen distinto número de masa. Y bueno chicos, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya quedado bastante claro. Y si no, más adelante vamos a revisar algunos ejercicios acerca de lo que vimos en este video, que es el número atómico, cómo identificar la masa atómica y nuevamente reforzar qué son los isótopos. Espero les haya sido de ayuda y nos seguimos viendo en clase.